Bueno, pues ya la reina finalmente está descansando y ahora pues lo hace además al lado de su amado esposo Felipe de Edimburgo. En su lápida quedará grabado Elizabeth Segunda Queen 1926-2022. Y quiero presentarles a los invitados, como les adelantaba. Está con nosotros Óscar Pizzic. Muchísimas gracias, Óscar. Un placer como siempre, y ya terminando este periplo, ¿no?, que tuvimos por 10 días. Por 10 días y además intensos. Se encuentra con nosotros también Hernán Olano, experto en Derecho Nobiliario, nobleza, una persona que nos va a ayudar a entender todos esos símbolos, porque estuvo lleno de símbolos muy interesantes este funeral de Estado. Muchas gracias también, Hernán, por acompañarnos. Muchas gracias, Marian, por la invitación. A Óscar y María, gracias también por acompañarnos. Y a María Bayón, nuestra queridísima compañera que se encuentra también en el Reino Unido, para contarnos también qué ha sido lo último. Mi querida María, quiero empezar contigo. ¿Cómo se ha vivido esta última jornada? Pues muy buenas noches a todos. Encantada de estar con vosotros. Se ha vivido con conmoción, con silencio, con duelo. Londres era un estallido de campanas, como decíais, como decías tú, 96, una por cada año de la vida de la reina, con gaitas. A lo largo de todas las orillas del Támesis se podía escuchar el paso del silencio de la cabalgata fúnebre, del cortejo fúnebre, que finalmente ya ha terminado un periplo, como decíais, de 11 días muy largos, en los que la tradición británica se ha lucido al mínimo detalle. Todo ha salido impecable. Londres era una zona francamente difícil de transitar porque había más de 6.000 fuerzas de seguridad desplegadas a lo largo de todo este paseo, último paseo de la reina Elizabeth II, Lilibet, para su marido el duque de Edimburgo, con el que ya descansa en el castillo de Windsor, como decíamos, después de 11 días muy largos, en una jornada en la que ha destacado muchísimo la presencia de todas las familias reales del mundo, obviamente las europeas, pero también gente como las familias reales de Arabia Saudí y otros países, emiratos como Qatar, y por supuesto también la familia real española, en una foto muy esperada porque era la primera vez que se juntaban los reyes eméritos con los reyes actuales después de 2020. Pero en Londres lo que ha prevalecido ha sido el silencio, el afán por despedir a su majestad Isabel II, y la sensación general de todo el mundo era que esa reina iba a estar allí para siempre. Ahora nos queda la gran pregunta: ¿qué pasará con Carlos III? Esa yo creo que es la gran pregunta, es la pregunta del momento. ¿Qué va a pasar con Carlos III? Pero yo quisiera pasar con Hernán, porque yo decía que esto ha estado lleno de simbolismos, desde ese carro donde depositaron el féretro para entrar en la abadía de Westminster y ese lugar especial que es la abadía, que era muy importante para la reina Isabel II, Hernán. Sí, efectivamente, pues este afuste, el carro en el cual se transportó el féretro de la Virgen, de la reina, pues muy especial porque desde la emperatriz Victoria ella determinó que los sepelios de los reyes debían tener ese corte militar. Estos afustes habitualmente se utilizaban también para transportar cañones. Entonces, de esa manera también el simbolismo rige en este caso, porque además del estandarte real, donde aparecía el león de Escocia, los 6 leones dorados de Inglaterra, el arpa irlandesa, la corona de flores, la corona imperial, el cetro, el orbe, al final de la ceremonia, igualmente el Lord Chambelán parte esa vara, que significa que hasta ahí cumple esa función como jefe protocolar de la Casa Real, esperando bien sea que el monarca lo reelija o se designe un nuevo Lord Chambelán, que es el encargado, entre otras, precisamente de la organización de los actos de la Casa Real, y tendrá la organización en su momento de la coronación del rey Carlos III. Y fíjate que estábamos viendo, mientras tú estabas hablando, el momento, uno de los momentos que a mí me ha parecido más impresionante, que es después de estos 11 días de periplo, retiran del féretro, ahí lo estamos viendo precisamente, el cetro de mando, el orbe y también la corona. Hay dos formas de entenderlo. Obviamente tendrá que ser trasladado hasta la... Creo que es, me parece que donde se lo llevan, corrígeme Hernán, es donde tienen normalmente todos los... es en la Torre de Londres, ¿no?, hasta la coronación del nuevo rey Carlos III. Y después, el día de la coronación, obviamente se lo entregan a él, pero esto también es una forma de quitarle a la reina esa... Lo que normalmente se dice es que ella fue reina en la tierra, en los días en los que vivió en la tierra, pero en el reino
de Dios en el cielo, ella simplemente asciende como un mortal más. Efectivamente, es hasta aquí el momento en el cual ella disfrutó del reinado terrenal para pasar a un reinado espiritual. Recordemos igualmente que como jefa de la iglesia anglicana era considerada como la representante de Dios en la tierra para la iglesia que presidía, y que desde el siglo XVI se había producido este cisma en el cual el monarca lleva la vocería de toda la comunidad, aunque pudimos también apreciar no solo a los arzobispos, empezando por el de Canterbury, el arzobispo de York, etcétera, que junto con el deán de la capilla de San Jorge, este es el encargado de poner sobre el altar las joyas después de ser retiradas del ataúd por parte del joyero real. Y el chambelán, que lo hemos estado viendo, es el que rompe también esa vara, y será el rey, si quiere volver a tomarlo en su servicio, quien en ese momento tendrá que entregarle otra. Ahora, Óscar, esto también ha estado lleno de otro tipo de simbolismos. Yo decía en la radio que yo me fijé mucho en la segunda fila. A mí también. Una segunda fila que fue observada desde cualquier rincón del planeta. Yo creo que fue lo más importante, ¿no? de esta ceremonia, aunque vimos una ceremonia, como decías tú, con mucho símbolo, perfectamente cuidada. Y vimos, para mí, una de las imágenes más increíbles es ver bajar el féretro de la reina con esa lentitud bajando hacia su destino final. Pero como decías tú, la segunda fila fue mirar las caras que había ahí. Sabemos que estaba, y solo de un lado y del lado derecho y del lado izquierdo, porque las dos líneas que estaban ahí, la verdad que eran impresionantes verlas. Pudimos ver un rey Carlos III, un poco emocionado, pues sabemos que ellos no pueden por protocolo mostrar mucha. En un momento se le veía aguados los ojos, y yo creo que el público está en general. Hoy hablaba con un amigo en Londres y me decía que están muy preocupados porque sabemos que por historia siempre las mujeres, ¿no?, que han tenido el reinado en Inglaterra han sido 1000 veces mejores que los hombres. Y se viene mucha preocupación y viene un zapato muy grande que creo que Carlos III no lo va a poder llenar. Deja a una mujer impecable, hasta vimos su decisión de cómo quería ser enterrada, quedó a la perfección. Y creo que ese es el símbolo, ¿no?, que Carlos también tiene que... Pero en esa segunda fila estaba Meghan Markle, estaba Harry, y estaba William y Kate. Y los niños de Kate. Efectivamente. William y Kate, creo que su nivel de popularidad ha subido, ahora lo vamos a comentar con María, pero ha subido sustancialmente en estos días. Pero se filtró aparentemente algo que le había ocurrido a Harry que impidió que volviera nuevamente a ponerse ese uniforme militar, y que cuando lo hizo estuviera sin las iniciales de la reina. Así es, porque aparentemente la reina sabía que se le iba a poder, había un gesto, ¿no?, que el rey Carlos III, o el que la sucedía, podía darle la posibilidad de usar el uniforme completo, el uniforme militar, por lo cual Harry estuvo 10 años trabajando y condecorado por la misma reina Isabel, por su abuela, pero le quedó una cláusula, y se filtró la cláusula donde ella dice: yo sé que mi hijo va a ser, o el rey va a hacer tal cosa, así que quiero que por específica acciones mías se le retire todo símbolo que tenga que ver con ella, ¿no? Se le quitaron las partes, la mitad del uniforme le faltaba a Harry. Y fue para esa gente y para el protocolo y para los militares en general, fue una humillación también, ¿no? Fue como decirle: ok, sabemos que te estamos haciendo un favor, pero no vas a estar completo. Y se le veía la cara también a Harry de frustración, se lo vio muy triste. Y se vio que esa unión que había habido durante todos estos días era mentira. Era totalmente mentira. Y se vio justo a la salida, además, incluso de la capilla de San Jorge, cuando tienen que tomar los automóviles, y cuando de repente William y Kate toman el primer automóvil con sus hijos, y prácticamente los últimos son Harry y Meghan, y evitaron la familia real en todo momento tener ni siquiera contacto visual con ellos. Está totalmente quebrada la hermandad, digamos, entre William y Harry, está completamente quebrada, y la familia real en general, ¿no? Carlos, inclusive, el rey Carlos III, ignoró completamente a Harry durante toda la procesión y no prestó atención, y al final, como decías tú, salieron por último.
Seguimos con este programa especial sobre este funeral de Estado, el último adiós a la reina Isabel II. Y vamos a regresar a Londres, porque mi querida María, estábamos hablando con Óscar de que le va a ser difícil, o quizá a lo mejor lo percibimos desde aquí, le va a ser ciertamente difícil a Carlos III llenar ni siquiera, te diría que un ápice del zapato que ha tenido la reina. No sé cómo andan por allí los índices de aceptación del nuevo monarca, pero ya hemos visto sus faltas de alguna forma de protocolo y de mal humor, incluso en una firma, cuando una de los bolígrafos, de las plumas, no funcionaban. Así es, María, estoy de acuerdo contigo, con Óscar y con Hernán. Si este funeral, después de 70 años, más de 70 años de reinado, estaba preparado al milímetro, quiero apuntar que me sorprendieron mucho las lágrimas de Meghan Markle, probablemente por esa falta de completitud en el uniforme de Harry. Pero aparte de eso, las dudas sobre Carlos III están en todo lo alto. La popularidad de su hijo Guillermo, sube por enteros, y os puedo decir que si en 70 años la reina ha tenido poco de lo que sentirse avergonzada, en 11 días Carlos III ya tiene bastantes episodios bochornosos, con lo cual la comparación es un poco sangrante. Carlos se enfrenta a una cosa, la primera de todas, es que su hijo Guillermo es bastante más popular que él. La gente preferiría que fuera Guillermo el rey y no este señor, que es un señor muy apartado, muy estirado, muy hierático, y al que se le conoce sobre todo por sus escándalos sexuales con la que ahora es la reina consorte Camila, el Tampon Gate, su divorcio con Lady Di, una persona que era la princesa del pueblo y que era muy querida, algo que la gente no olvida. Igual que tampoco olvida que Meghan Markle saliera en el programa de Oprah Winfrey criticando de alguna manera velada a la reina. Por lo tanto, sí, la segunda fila era muy interesante, ha dejado claro que en todas las familias cuecen habas, que decimos por este lado de Europa, y que ninguna se llevaba bien del todo. Pero claro, es que esta familia, este señor, Carlos III, rey de Inglaterra, tiene mucho que gestionar, entre otras cosas la Commonwealth, donde hay países que ya han pedido abiertamente la República, como Australia o Nueva Zelanda. Y aparte tiene que gestionar un Brexit en plena guerra de Ucrania en Europa. O sea que no solo es su popularidad, que no es que sea boyante y que no ha hecho nada por ella en estos 11 días, insisto, lleva 73 años preparándose para un trono y en 11 días la verdad es que lo ha desgraciado bastante, porque los episodios con la pluma, cada vez que firma este señor, es un drama. Entonces, imaginaos cómo puede ser. Los británicos están conmocionados, pero no dejan de pensar que este señor probablemente le venga muy lejos el cargo, como ha dicho Óscar, sea un zapato muy grande para su pie. ¿No? Y su mal humor, porque hay que recordar que cuando estuvo en Edimburgo, en Escocia, en la entrada en el Parlamento, ya estaba desesperado en el tercer discurso, estaba desesperado, las miradas eran, pero que si las miradas hablaran, yo creo que hubiera podido salir corriendo. Tienes toda la razón, que en 11 días ha desgraciado prácticamente lo que su madre ha hecho en 70, eso es una realidad. Y María, le quería preguntar a María, ya que está ahí, ve el público, ¿cómo se rumora esta nueva salida de Meghan Markle y de Harry con un nuevo libro, que están esperando terminar este funeral? Digamos, hubo una pausa con ellos, porque, bueno, murió la reina, entonces dejaron en pausa el libro, pero se viene la próxima semana, si Dios quiere. ¿Y cómo lo está viendo el público? Pues la verdad que la detestaron bastante los periódicos en Inglaterra. Bueno, pues yo creo, Óscar, que la mitad está cruzando los dedos y la otra mitad está esperándolo con verdadero morbo, porque claro, una vez que la reina ya no está, que era el pegamento, la argamasa que unía a esta familia, hay que recordar que durante estos 70 años han navegado muchísimas tormentas, entre otras, como Marianne sabe igual de bien que yo, o más, la muerte de Lady Di, donde fue Tony Blair el que tuvo que decirle que dulcificara un poco el discurso, que se acercara más a la gente, que por un lado siempre ha sido la especie de pega que le han puesto los británicos a la monarquía, que son personas muy aisladas, muy lejanas del pueblo. Bueno, pues ahora el libro de Meghan Markle, imaginaos el impacto que puede tener, porque también es verdad, una vez que Lady Di se murió, las lágrimas fueron tremendas, parece que se hubiera muerto un miembro de su familia, al año siguiente nadie estaba allí, nadie se acordaba. Es decir, los británicos son personas que hacen las cosas muy bien, tienen un protocolo exquisito, una ceremonia planificada al milímetro por la propia reina, por la propia muerta, pero ahora ya todo se sale de control. Con un rey, Carlos III, que no sabemos tampoco, porque como habéis visto en estos 11 días, es el primero que se ha salido de control. Entonces, el libro pues, puede salir como una bomba. Desde luego no le va a venir bien, porque no creo que en ese libro se hable sobre todo de cosas bonitas sobre la familia real británica. Pero yo lo que creo es que la madre está fuera de todo esto ya. Yo te puedo garantizar algo. Ese libro va a venir con un apéndice que se llama La muerte de mi suegra.
o la muerte de, no, la muerte de la abuela de mi marido, o algo así, la muerte de la reina. Pero ella va a vender algo de lo que ha pasado ahí, como me llamo de la fuente, acuérdense de lo que les Sí, estoy no, diciendo. seguro. Sí. Ahora, Hernán, aquí hay otro tema, y María ha dado en el clavo, fíjate, y estábamos hablándolo incluso con Óscar en la pausa, porque estas son las pausas que uno debería de repente dejar grabando, ¿no? Una de las cosas que nos preguntábamos es, María tiene razón, la popularidad del príncipe William está subiendo como la espuma, también la de Kate Middleton. Sin embargo, la de Carlos y la de Camila no terminan de levantar cabeza, y mucho menos después de estos incidentes que hemos visto delante de las cámaras de televisión en estos 11 días. Yo me imagino que él se ha estado preparando por 73 años para llegar a ser rey. Pero ¿qué posibilidades habría de que llegara a abdicar en su hijo si esos índices de popularidad siguen bajando y la propia monarquía pudiera estar en peligro? Bueno, realmente no creo que abdique. Hay que tener en cuenta precisamente la longevidad de la familia real, tanto el padre del rey Carlos III como la madre, casi los dos frisando el siglo, también con momentos buenos y momentos malos para la reina, como el de hace 25 años con el fallecimiento de su nuera, la princesa Diana, y esto llevará a que eventualmente el príncipe Guillermo y la princesa de Gales, Kate, tengan que esperar a lo sumo unos 15 o 20 años para asumir la corona, esperando que en ese momento los príncipes Jorge, la princesa Charlotte y su tercer hijo pues no estén causando los escándalos que de pronto les haya heredado su abuela. Entonces, en este caso, no creo, no considero viable eventualmente que ni siquiera para sostener la estabilidad de la corona el rey abdique, porque los británicos de todas maneras están un poco acostumbrados a todos los escándalos. Si nos remontamos tan solo del siglo XVI en adelante, o incluso a los Carlos I y Carlos II en el siglo XVII, estas 15 generaciones han estado llenas de escándalos y solo una abdicación a comienzos del siglo pasado con el caso de Eduardo. María, querida, una reflexión final. Pues mira, mi reflexión final es, como os dije el otro día, ni el cariño ni el carisma se heredan, muchísimo menos en estos tiempos de cambio. Yo siento discrepar con Hernán, no estoy tan segura de que no pueda haber una abdicación o por lo menos una abdicación forzada. Creo que el reto que tiene Carlos III por delante es muy grande y que solo el tiempo dirá cómo lo lleva a cabo. Hernán. Bueno, una reflexión final, que el rey que empieza a reinar precisamente con una nueva primera ministra, la escuche, porque el primer ministro siempre está para aconsejar y para actuar, y que actúe bien de ahora en adelante. Y eso lo hizo muy bien Isabel, porque Isabel era Estado, pero jamás representó el Estado, pero jamás representó al gobierno. Tenía una función maravillosa. Oscar. No, yo creo que vamos a recordar a una mujer que hizo historia en 2 siglos, ¿no? El anterior y este, o sea, el siglo XX y el siglo XXI, porque pasó parte de los dos. Y creo que hay que destacar eso, una mujer que hablamos hoy de empoderamiento, ¿no? Femenino, y esta mujer entendió cómo se hacen las cosas y lo entendió muy bien. Y hoy un pueblo y el mundo en realidad van a recordar siempre a esta impecable señora con su sonrisa rara y su gesto y su